Bueno, pues en este vídeo vamos a ver el tema de arranques estrella-triángulo en motores de inducción. Por ejemplo, así de forma rápida, este motorcillo nos indica que es un 127-230. La tensión más alta siempre, siempre, siempre es el estrella, ¿de acuerdo? La tensión más baja es el triángulo. Ahora veremos por qué. Entonces, como yo lo quiero alimentar a 230, trifásica, lo que tendría que hacer es conectarlo en estrella. En estrella, tan sencillo como coger las típicas platinas que vienen en los motores y juntar unos extremos de la bobina. Y alimentaría pues por aquí. Vamos a ver... ¡Ay! Vamos a apartar esto y vamos a verlo en detalle. Bueno, ¿y por qué he conectado así el estrella? Muy sencillo. Aquí tenemos el dibujo de la estrella y del triángulo. En algunos sitios, en algunos países se llama la estrella y en el triángulo se llama delta. Aquí, bueno, en España se suele llamar estrella triángulo. Cuando conectamos en estrella, que tiene esta configuración, si os fijáis, yo he puesto una platina uniendo los tres principios o los tres finales de la bobina. Ya se ve en el esquema. Están las tres bobinas unidas por un punto, que es por la platina que yo había puesto. Lo que pasa aquí en la configuración estrella es que cuando conectamos en estrella tres cargas igualmente, o sea, simétricas, que debería ser así, por ejemplo, 50 ohmios, 50 ohmios, 50 ohmios, aquí en medio lo que se hace es que se genera un neutro, un 0 voltios. ¿De acuerdo? Es una particularidad de este sistema. Y esto, más adelante ya veremos el por qué afecta también a las potencias. Siempre decimos que cuando queremos sacar todo el rendimiento del motor hay que conectarlo en triángulo. En estrella es un arranque de compromiso, que si bien en un motor de puertas no interfiere para nada, en el caso de una central hidráulica no. Necesitamos toda la potencia y sería que el nominal estuviera conectado en triángulo. Bueno, como podéis ver, lo que hemos dicho, inicios de bobina, finales de bobina, tenemos RST a 380 y veremos de que esta configuración nos da más potencia que esta. ¿Qué problemas hay? Pues los problemas que suele haber, a menos que yo me encontré un par de casos, curiosamente, es que a veces pues uno desmonta un motor, luego el otro va a montarlo, se sacan los hilos para comprobar si el motor falla, se dan la vuelta a los hilos que van al cuadro. Yo ahora pondré una imagen, aquí la tenéis. Bien, pues esta imagen es cómo sería la parte del cuadro donde nosotros alimentaríamos. Y estos son las bornas del motor, los tres hilos de entrada y los tres hilos de entrada del otro lado, para que en el mismo cuadro, a través de los tres contactores, el de línea, el de triángulo y el de estrella, hagamos la combinación de unir en un principio en formato estrella o unir en formato triángulo, a través de los contactores. Pues lo que a veces suele pasar es que estos hilos que van al cuadro, pues se desmontan de cualquier manera, se pisan, no se puede acceder a la central, bueno, y luego al final cuando vamos a conectar el motor hay algunos cables que están cambiados. Lo ideal es ver el esquema que os he puesto antes y es simple lógica, se siguen los hilos. Pero hay una manera un poquito más rápida de verlo, que es precisamente lo mismo, es la conclusión del esquema que hemos visto antes. Que es que si tenemos nuestro motor que está conectado de esta manera y no sabemos o no tenemos identificados o tenemos dudas de estos hilos y no queremos mirar el esquema, que lo suyo sería, repito, mirar el esquema, es muy sencillo, quitamos corriente de la instalación y presionamos el contactor de línea y el triángulo. Los mantenemos presionados. Y entonces, una vez que tenemos estos hilos, es comprobar continuidad. Entre aquí y aquí nos tiene que dar continuidad. Entre aquí y aquí nos tiene que dar continuidad y entre aquí y aquí nos da continuidad. Repito, se introduce manualmente, se quita corriente, se introduce manualmente el de línea y el triángulo. Comprobamos el tester, continuidad, y hacemos pip, pip, pip. Haciendo eso, ya sabemos que la parte del cuadro está bien conectada. Siempre y cuando respetemos el tema de las bobinas, de las bornas, que estén cruzadas. Es una manera rápida, pues, para descartar problemas en el cuadro. Sigamos. Tema tensiones, ¿vale? Yo he hecho esta tabla
en un principio siempre se cumple una condición. La tensión más baja, cuando vemos la placa de características de motores, es que la tensión más baja es el triángulo y la tensión más alta es el estrella. Yo he hecho esta tabla, así en plan improvisada, tenemos un sistema trifásico RST a 220 o a 380. Si lo queremos conectar, por ejemplo, en directo y tenemos un 220, lo que tenemos que hacer, como tenemos la tensión más alta, que es el estrella, ¿de acuerdo? Sería triángulo estrella, por bemoles lo tenemos que conectar en estrella. Si tenemos un motor 220-380 y tenemos una línea trifásica 220, por bemoles tenemos que conectarlo en triángulo. Si tenemos una maniobra de arranque estrella-triángulo, el motor que nos hace falta para una línea trifásica de 220 es un motor de 220-380. Luego, en el caso que vayamos a una línea trifásica de 380 y queremos un arranque directo, si tenemos un motor 220-380 lo tendríamos que conectar en estrella. Y si tenemos un motor 380-660 lo deberíamos conectar en triángulo. Cuidado con esto porque realmente la potencia nominal, la potencia del motor real, siempre nos la dará en los triángulos. La estrella es un arranque de compromiso, que en el caso de un motor de puertas no hay ningún problema, pero acordaos esto, siempre triángulo, siempre triángulo. Por eso en el arranque, para evitar los picos de consumo, el arranque se dice en ese orden, arranque estrella, triángulo. En el caso que nos quedaba, que tenemos una línea 380, pero tenemos un arranque de una maniobra estrella-triángulo, el motor que nos haría falta sería un 380-660. Teniendo esto claro, en el día a día tenemos que cambiar un motor, no tiene placa de características, tenemos dudas de qué motor, nada. Lo único que nos tenemos que fijar es la entrada de trifásica y si es de arranque directo o estrella triángulo. En esta misma tabla ya sabremos las configuraciones. Sigamos resumiendo. Bien, esto es lo que he comentado antes, las conexiones. Físicamente, en el bornero del motor, si lo quiero conectar a estrella, lo que hemos dicho antes. Tenemos los tres inicios de bobina juntos, con lo cual esto sería tal que así. Entonces tenemos unidas U1, V1 y W1. Y aquí irían las alimentaciones. Y en el caso del triángulo, esta sería la configuración. Si lo vemos bien, y aquí tenemos las bobinas aquí en medio, podemos ver que tenemos aquí, por ejemplo, la 1, la 2, la 1, la 2, la 1, la 2. Pues sería lo mismo, unir 1 y 2, unir 1 y 2, unir 1 y 2. Unimos 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. De diferentes bobinas. Por eso es importante de que las bobinas aquí estén cruzadas. Muy importante. Teniendo este esquema claro, con todo lo anterior, no deberíamos tener ningún problema. Y esta es la parte en un principio resumida al máximo de estrella triángulo. En apenas un par de minutos ya hemos explicado todo. Ahora lo que vamos a hacer es ir un poquito más allá, pero tampoco mucho más. Pondré en la descripción del vídeo algunos enlaces de otros vídeos que están súper bien presentados, lo explican muy bien, para que la gente o el que tenga dudas se quiera iniciar un poquito más y quiera saber el porqué de las cosas. Yo simplemente voy a dar un poquito de pincelada porque yo digo, bueno, el estrella da menos potencia que el triángulo. Y la pregunta es, ¿y por qué? Bueno, todo tiene explicación. Vamos para ello. Uy, ya empezamos con las fórmulas raras. Bueno. Tenemos dos particularidades. Como aquí en el estrella da la casualidad que se genera un neutro, tenemos que en esta configuración la tensión de línea, aquí tenemos dos conceptos, tensión de línea y tensión de fase. ¿Esto qué significa? La tensión de línea es entre el neutro y una fase, y la tensión de fase es entre las fases. Si yo tengo un sistema 380, obviamente la tensión de fase será 380. En cambio, si tengo un trifásico 380, la tensión de línea será 220, porque entre R, por ejemplo, y el neutro nos dará 220. Si yo tengo esto conectado aquí, a un sistema trifásico, ¿de acuerdo? Entre un extremo de la fase y un extremo de la fase
lo que tendremos serán dos bobinas conectadas, que no es el caso de la estrella. En el caso de la estrella, cada fase irá alimentada, si aquí hay una bobina, irá a 380. En cambio, aquí irá conectada a una fórmula que es raíz de 3. ¿Por qué? No voy a entrar. Un tema vectorial, bueno, es otro tema. Pero aquí tengo un neutro. Entonces, si yo aquí tuviera un neutro, aquí suelto, y esto lo conectara al neutro, veríamos que esta bobina de aquí la tendría entre fase y neutro. Con lo cual iría alimentada a 220. Esta iría alimentada también a 220. Y entre fase iría aquí la otra bobina y se me iría al 220. En cambio aquí vemos la diferencia. Estas bobinas están conectadas a 380. La tensión entre la fase y el neutro la llamamos tensión de línea. Y la tensión entre fases le llamamos tensión de fase. Igual las intensidades. No es lo mismo la tensión que tenemos entre las fases que la tensión que tenemos entre fase y línea. En esta configuración tenemos que la tensión de línea es igual a raíz de 3 por la tensión de fase. Y la intensidad de línea es igual que la intensidad de fase. En el caso de la estrella no. Tenemos la inversa. La tensión de fase sería igual a la tensión de línea, porque está conectado a 380. Y la intensidad de línea sería la raíz de 3 de la intensidad de fase. Teniendo estos dos conceptos claros, ya es seguir ley de Ohm y tirar hacia adelante. Vamos a verlo. Rasca. Bien, no hay que asustarse. Esto que tengo aquí, vamos a hablar de la estrella. Aquí tengo una conexión estrella de un motor, que esto es muy sencillo. Que supongamos de que hay 50 ohmios en cada bobina. Si os fijáis con el anterior, lo que he hecho en el caso de estrella es poner aquí la característica básica. Es la misma. Tensión de línea, raíz de 3 por tensión de fase. Intensidad de línea igual intensidad de fase. ¿Vale? Y ahora vamos a desarrollarlo. Tenemos un sistema trifásico a 380 que lo conectamos en estrella. A 50 ohmios cada bobina, recordad lo que dije de las cargas balanceadas. Y aquí tengo un neutro, es decir, que entre aquí y aquí tendré 220 voltios. ¿Qué pasa? La tensión de fase, esto es aplicar ley de Ohm, es así de sencillo, ¿vale? La tensión de fase es, despejando esta ecuación, el multiplicando pasa dividiendo, tensión de fase es 380 entre raíz de 3. ¿De acuerdo? 380 entre 1,73, que es raíz de 3, nos da que la tensión de fase es 219,6. La intensidad aplicamos ley de Ohm, igual a U entre R. La intensidad es igual a la tensión de fase, que hemos dicho que era 219,6, entre los 50 ohmios de la bobina. Nos da un consumo de 4,392 amperios. ¿Vale? Bueno, 4,3. Lo vamos a poner a tanto decimal. Luego aplicamos la ley de potencia. Sí que es verdad que es más completa porque debería ir el coseno de phi, etcétera, pero bueno, vamos a hacerlo sencillo. Sería, olvidémonos del 3, potencia es igual a tensión por intensidad. Le pongo un 3 porque son tres fases. Tenemos que P igual a las tres fases a 219,6 cada una por la intensidad, que es 4,3, nos da 2.832 vatios. Este motor, en un principio, conectado en estrella, nos daría 2.832 vatios. Hasta aquí bien. Recordemos esta cifra, 2.832 vatios. Ahora este mismo motor lo vamos a conectar en triángulo. A ver qué es lo que nos da. Bien, pues aquí tenemos el mismo motor conectado, bobinas igual a 50 ohmios a una línea trifásica de 380. Esto es lo mismo que puse en el otro ejemplo. Que la tensión de fase es la tensión de línea y que la intensidad de línea es igual a raíz de 3 por la intensidad de fase. Vale.
Pues una vez sabiendo el motor, qué es, cómo está conectado y la característica, vamos a desarrollarla. Hemos dicho que la intensidad, esto es la IDEOM igual, es lo mismo. Vamos a averiguar la intensidad de fase. La intensidad de fase es la tensión de fase entre la resistencia. La tensión de fase es igual que la tensión de línea, 380, entre la R, que son 50 ohmios. Nos da un consumo de 7,6 amperios. Bien, pues vamos a aplicar la fórmula de la potencia, igual que antes. Potencia es igual a U por I. La potencia es igual a las tres fases por la tensión de fase, que hemos dicho que era 380, por la tensión de fase, que hemos sacado, que es 7,6. 3 por 380 por 7,6, 8.664 vatios. 8, o sea, 8 kilovatios. 8,5 kilovatios. Redondeando. Y si os fijáis, en este caso, nos da una potencia de 2,8 kilovatios. Por eso es importante, en el caso de que estemos trabajando con máquinas tractoras, un grupo hidráulico, etcétera, siempre mirar el triángulo. Un motor de puertas, al fin y al cabo, bueno, es un motor que requiere poca potencia y, bueno, y siempre nos saca del compromiso. Entonces lo que hacemos, básicamente, es que primero conectamos el estrella, tenemos un consumo, esto es teórico, de 2,8 kilovatios, y luego al cabo de un segundo y medio, pasamos a triángulo, que tendremos el consumo nominal. Si arrancamos directamente el motor en triángulo, no es que consuma 8,5, es que se nos irá, porque de estar parado es como un coche, básicamente. No es lo mismo acelerar en 2 pasos que estar parado y acelerar a tope. Pues obviamente tendremos un pico de intensidad brutal. Y bueno, y esta sería una manera de explicar el estrella triángulo. El inicio del vídeo, la primera parte es muy sencilla. Saber cómo se conectan las platinas. No hay más, tenerlo bien claro. La tabla esta, que va muy bien por si el tema de las fórmulas no cuaja y tal, sería esta. Y luego, si tenemos dudas en un principio de que, pues por lo que sea, hemos sacado los cables, han quedado en el suelo, los hemos pisado mientras estamos ahí trabajando, o tenemos dudas de que alguien haya cambiado los hilos por error, línea, triángulo, se presiona, continuidad entre este y obviamente entre ninguno más, solo faltaría, entre este y este, este y este, y este y este. Y así descartaríamos toda la parte del cuadro de maniobra. Pues bueno, pues eso sería todo. Vídeo cortito, espero que haya quedado bien. Yo igualmente pongo en la descripción del vídeo unos enlaces para que, bueno, para que la gente se introduzca un poquito más en el tema. Pero en un principio, teniendo estos 4 conceptos clásicos, así claros, no debería haber un problema. Pues nada, pues eso es todo. Un saludo.